Bendiciones, hermanos y hermanas, en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras, leyendo el primer libro de Samuel. Hoy día leeremos los capítulos del 4 al 8. Al comienzo del capítulo 4 veremos una batalla entre los filisteos y los israelitas. Esta deja 4.000 muertos del pueblo de Israel y veremos cómo ellos no encuentran nada mejor que llevar el arca del pacto de Dios a la batalla. Nosotros debemos recordar que el arca del pacto era la representación del trono de Dios en medio del pueblo de Israel. Se mantenía en el lugar santísimo del tabernáculo y nunca era vista por el pueblo. Cuando permanecía en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote entraba y podía ver el arca, y esto ocurría una vez en el año. Sin embargo, ellos querían tomar esta representación del trono de Dios fuera del lugar santísimo y llevarla a la batalla con ellos. Esto les daría la confianza de que Dios realmente estaba con ellos, transformando así el arca en una especie de amuleto o de ídolo, al igual como lo hacían las otras naciones. Frente a esto, es bueno meditar y que nosotros estemos pensando en que esto no es muy distinto a aquellos que hoy día tienen su Biblia abierta en algún lugar de la casa o andan con una cruz en la mochila atribuyéndole un poder diferente al que realmente tienen para nuestras vidas. Cuando nos dice que llegó el arca del pacto, el pueblo de Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. El grito de júbilo fue muy grande al ver el arca de Dios. Usted podrá intentar imaginar el grito de júbilo que habrá el día de la venida de nuestro Señor en su segunda venida. Los filisteos conocían muy bien la historia de Israel y el arca, por lo tanto, estos piensan que la batalla contra los israelitas con Dios en medio de ellos sería muy diferente. Y esto es claro, el concepto de Dios que ellos tenían era justamente de un Dios construido por manos de hombre al que le atribuían poderes sobrenaturales. Ellos no comprendían ni conocían al Dios verdadero. Hay una nueva batalla, y esta vez con el arca en medio del pueblo de Israel junto a los hijos de Elí. Estos estaban como sacerdotes presentes también en la batalla. Esta batalla, el resultado son 30.000 israelitas muertos. También los hijos de Elí murieron en esta batalla y el arca del pacto es capturada por los filisteos. Esta noticia debe haber sido sin duda de un gran impacto para todo el pueblo de Israel. El dolor en medio del pueblo se apoderó de ellos. También en esta ocasión, el sacerdote Elí, al enterarse de la noticia, muere cayendo de su silla, dando muerte así a Elí y a sus hijos en este capítulo. Vemos en el capítulo 5 cómo los filisteos se enorgullecieron por lo que habían hecho. Habían no solamente vencido en batalla a los israelitas, sino que habían, entre comillas, capturado al Dios de Israel. Lo llevaron y lo metieron en la casa de Dagón, un dios que estos adoraban, mitad persona y mitad pez que tenían los filisteos. Los filisteos no comprendieron que una cosa era la derrota del pueblo de Israel por su desobediencia, pero otra muy distinta era derrotar a Dios y burlarse de él. El relato en el comienzo del capítulo 5 es maravilloso. Nosotros tratemos de imaginar esta escena. Dice que llenos de júbilo y de alegría los filisteos se sentían al haber llevado el arca de los israelitas al templo de su Dios. Imagino la cara de sonrisa que estos tenían y nada la podía cambiar. Pero grande sería su asombro al día siguiente, ya que cuando entran al templo, ven a su falso Dios postrado en la tierra justo delante del arca del pacto. Imagine los rostros de los filisteos ante esta situación, la cara de extrañeza que debió apoderarse de ellos al entrar al día siguiente de su gran victoria y captura y ver a su Dios postrado en tierra justo delante del arca del pacto. Estos, pensando que solo había sido un accidente, una mera casualidad, simplemente levantaron a este ídolo. Era muy fácil, solo debían volver a levantar la estatua. Sin embargo, creo que su asombro se transformaría en temor al día siguiente. Estos entraron al templo de su falso dios, volvieron a encontrar a su ídolo en el piso, pero esta vez ya no solamente estaba en la tierra, sino que con su cabeza había sido cortada y también su palma de las manos. En su pantalla, en este momento, podrá ver un poquito cómo debió haber sido esa imagen en ese momento. Seguramente estos jamás imaginaron que sería solamente el comienzo. Dice que el pueblo de Asdod fue herido con tumores
Estos llamaron a los príncipes filisteos para que dieran consejo de qué hacer con el arca para poder librarlos de este gran mal. Ellos seguramente pensando que esto había sido solamente una coincidencia y por lo tanto lo mejor era llevar el arca hacia otro lugar. En esta oportunidad, estos trasladan el arca a la ciudad de Gat. El resultado fue que en aquella ciudad ahora también era herida con tumores. Es bueno aclarar que el término utilizado en estos versículos como hirió es algo así como nijá, y esto en el hebreo puede ser traducido como muerte, como golpe o como herida. Por lo tanto, podríamos decir que estos fueron golpeados por tumores, heridos por tumores o muertos por tumores. Después de esto, llevaron el arca a Ecrón, pero al llegar a estos dijeron, no, 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 nosotros no. ¿Acaso nos quieren matar también? Así que estos pidieron un consejo a sus sacerdotes y adivinos y le dijeron qué es lo que podían hacer para poder librarse de las consecuencias de tener el arca de los israelitas en medio de ellos. Estos sacerdotes y adivinos lo que deciden hacer es poner a prueba a Dios. Parece que a pesar de todo lo que les ha ocurrido en estos 7 meses que han tenido el arca, no lograron convencer de que el Dios de los israelitas es quien ha provocado todas estas calamidades en medio de los filisteos. Esto les dicen que en el consejo deben tomar 2 vacas con crías, sobre las cuales nunca se había puesto un yugo. Es decir, al colocar 2 vacas que nunca habían sido colocado un yugo sobre ella, se piensa como un auto sin motor. Al ser 2 vacas con crías es complejo porque éstas siempre buscarán estar al lado de sus crías. Lo más probable son 3 resultados. Uno, que las vacas al ponerle el yugo no se muevan. Dos, que intenten a toda costa ir donde sus crías. Y tres, que éstas luchen para ir cada uno donde les parezca. Por eso es que estos dieron consejo tomando este tipo de vacas para poder llevar el arca del pacto en este carro guiado por estas vacas hacia el pueblo de Israel. Estos no querían aceptar el poder de Dios, por lo tanto, frente a este adverso escenario, dijeron, mira, si las vacas van derecho por el camino de Bet-Semes, esto es realmente obra del poder de Dios de los hebreos. Pero si esto no es así, todo lo que ha ocurrido es simplemente una casualidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, nos dice que las vacas subieron derecho, no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda, estas caminaron sin problema, así que imaginen la cara de esos incrédulos de cómo estaban al ver cómo lo que parecía imposible se hacía posible. Y así estas vacas llevaron en un carro el arca hasta el pueblo de Israel. El arca es recuperada por los israelitas y llega al pueblo de Bet-Semes. Hay que recordar que había una orden expresa sobre el arca que nosotros ya leímos en la Torá. Esta no debía ser tocada por los levitas, sino que solamente esta no debía ser tocada por el pueblo. Esta podía ser tocada solo por los levitas que eran de la familia de Coat, y estos era para poder transportarla. Solamente lo podían hacer una vez que esta había sido cubierta por la familia del sumo sacerdote. Sin embargo, los habitantes de Bet-Semes dice que no solamente la tocaran, sino que vieron lo que había en su interior, siendo mayor su curiosidad que la obediencia a Dios. Después de esto, el arca es llevada a Kiriat Harim, en la casa de Abinadab, donde dice que se consagró a su hijo Eleazar como sacerdote para custodiar el arca. No sabemos por qué no llevaron el arca de regreso a Silo. Tampoco sabemos si la consagración de Eleazar cumplía con los requisitos exigidos en Éxodo 29, pero no como ocurrió en Bet-Semes, donde su falta finalmente de haber visto lo que estaba dentro del arca había traído gran mortandad en medio del pueblo. Cuando leamos el capítulo 7 veremos el impacto de Samuel en Israel. Samuel les dice que deben renunciar a los dioses extranjeros, deben quitarlos de sus vidas. Tanto las imágenes que tenían en sus casas como las de sus corazones debían volverse al Señor de todo corazón. Veremos cómo los filisteos, al ver al pueblo reunido, quieren aprovechar la oportunidad para vencerlos, pero Samuel clama a Dios y nos dice que Dios tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos. Y esto nos hace recordar y volver atrás a la oración o al cántico de Ana que ya leímos en el capítulo 2. Si usted va al versículo 10, verá que dice así, los que, los que contienden con el Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos.
Es tan impactante este hecho que nos dice que los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Finalmente, en el capítulo 8 vemos que el pueblo de Israel le pide un rey a Samuel. Los hijos de Samuel no estaban actuando conforme a la voluntad de Dios y estos piden un rey. Pero anhelan un rey no por solamente tener un rey, sino que ellos dicen que querían ser como las otras naciones. Por lo tanto, Dios les advierte que al estar rechazando finalmente, al estar deseando este rey como las otras naciones, lo que están haciendo es rechazarle a él. Y por lo tanto le dice a Samuel, me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Vemos una advertencia en este capítulo del proceder del rey, donde se explica el aprovechamiento que éste tendría sobre el pueblo. Algo que si lo pensamos muy bien no es muy diferente a lo que vemos en nuestros gobernantes el día de hoy. Nosotros por eso es que anhelamos el reinado de Cristo, el único rey justo y amoroso que nosotros vamos a poder tener. Así que, hermano y hermana, te invito a que en tu lectura el día de hoy puedas meditar. Por ejemplo, cuando leas el capítulo 8, en esta advertencia que hace Samuel de cuáles serán las características del rey de Israel, piensa en cómo estas características son muy similares a las de los gobernantes actuales en este mundo. Y te darás cuenta que no tiene nada que ver con si este gobernante es de derecha o es de izquierda. Te darás cuenta que tiene que ver con la maldad predominante del hombre. También es importante meditar hoy en la importancia de conocer al Dios verdadero y cómo los ídolos que son construidos por manos de hombres y que son adorados en las distintas culturas, nada pueden hacer frente a Él. Así que hermano y hermana, deseo que el Señor te bendiga y que puedas perseverar y meditar en la palabra del Señor.